Todo el mundo conoce a Canelo Álvarez como el rostro más poderoso del boxeo mexicano moderno. El hombre del cabello rojizo, la mandíbula firme, la mirada que rara vez pide permiso y los puños que durante años parecieron escribir su propia leyenda sobre el cuadrilátero. Para muchos, Canelo es dinero, cinturones, noches históricas en Las Vegas, himnos mexicanos sonando antes de una guerra, cámaras, trajes impecables, autos de lujo, caballos, negocios y una seguridad que a veces parece tallada en piedra. Pero muy poca gente entiende lo que se esconde detrás de esa imagen. Porque detrás del campeón que aprendió a no parpadear frente al miedo, también existe un hombre que tuvo que crecer demasiado rápido. Un niño al que llamaban distinto por su cabello, un adolescente que peleaba con adultos cuando otros todavía buscaban excusas para no hacer la tarea, y un padre que descubrió que la fama no siempre abraza, a veces también encierra. A los 35 años, Canelo Álvarez finalmente parece haber admitido algo que muchos sospechaban desde hace tiempo. Que no se puede vivir eternamente como si el cuerpo fuera de acero, como si la presión no pesara, como si cada victoria borrara la soledad de todas las noches anteriores. Y entonces aparecen las preguntas. ¿Por qué alguien que lo ganó casi todo tuvo que seguir demostrando una y otra vez que merecía estar ahí? ¿Qué había realmente detrás de su silencio cuando la prensa lo cuestionaba, cuando los rivales lo provocaban, cuando una derrota le quitaba por unas horas esa armadura de invencible? ¿Y por qué? Después de tantos aplausos, algunos empezaron a preguntarse si el verdadero rival de Canelo no estaba enfrente, sino dentro de él. Hoy no vamos a contar la historia de un boxeador como si fuera una ficha de Wikipedia con guantes. Vamos a mirar al ser humano detrás del campeón, al muchacho de Jalisco que aprendió a pelear antes de aprender a descansar, al ídolo que fue amado, criticado, celebrado, dudado y observado con lupa. Al hombre que convirtió cada golpe en una respuesta, pero que quizá tardó años en aceptar que no todas las batallas se ganan levantando el puño. Y si te gustan estas historias de vidas famosas contadas con respeto, emoción y un poquito de misterio, suscríbete al canal. No para idolatrar a nadie ciegamente, sino para entender que detrás de cada nombre famoso hay una herida, una decisión y una historia que casi nunca cabe en un titular. Porque la historia de Canelo no empieza en Las Vegas. Empieza mucho antes. En un lugar donde la fama no existía, donde los cinturones eran sueños lejanos, y donde un niño pelirrojo todavía no sabía que un día el mundo entero iba a gritar su apodo. Durante años el público amó a Canelo por algo muy sencillo y muy complicado a la vez, porque parecía representar una idea antigua de orgullo mexicano. No solo un deportista que gana, sino un hombre que entra al ring con la bandera en la espalda y con una expresión que dice: «Aquí no vine a participar, vine a mandar». Su carrera se construyó sobre noches enormes, peleas contra nombres que ya estaban escritos en la memoria del boxeo: Floyd Mayweather, Gennady Golovkin, Miguel Cotto, Sergei Kovalev, Dimitri Bivol, Caleb Plant, Billy Joe Saunders, Terence Crawford. Algunos fueron victorias brillantes, otros heridas públicas. Pero incluso en los tropiezos, Canelo nunca dejó de ser noticia, nunca dejó de ser ese tipo de figura que divide una mesa en dos bandos antes de que llegue el café. Para sus admiradores, Canelo es disciplina, paciencia, técnica. Un peleador que no desperdicia golpes, que estudia, que castiga el cuerpo, que camina hacia adelante como si el ruido del estadio fuera apenas música de fondo. Para sus críticos fue un misterio incómodo. Decían que elegía rivales en el momento correcto, que tenía demasiada influencia, que algunos jueces lo veían con ojos más generosos, y como suele pasar con las grandes estrellas, cuanto más brillaba, más sombras proyectaba. Canelo nunca fue el campeón más expansivo frente a las cámaras. Su misterio venía de su control, de esa forma de guardarse cosas, de mirar como si ya hubiera decidido no explicarse demasiado ante nadie. El problema es que el control, cuando se convierte en costumbre, también puede volverse una cárcel. Cuando una figura pública se acostumbra a ser fuerte todo el tiempo, el público empieza a olvidar que también se cansa. Cuando un campeón gana demasiado, la gente deja de celebrar y empieza a exigir. Ya no basta con vencer, hay que vencer bonito. Hay que vencer al rival que todos quieren, hay que no envejecer, hay que no lesionarse, hay que no cambiar. Si ganaba, algunos decían que era lo esperado. Si perdía, decían que se había acabado.
Si hablaba, lo llamaban arrogante. Si callaba, decían que escondía algo. Si buscaba nuevos retos, era ambición. Si elegía con calma, era miedo. Así es la fama cuando deja de ser aplauso y se convierte en vigilancia. Pero antes de esa mirada mundial, antes de las bolsas millonarias y los titulares en inglés, existía Saúl. No Canelo todavía, no la marca, no el campeón, solo Saúl Álvarez Barragán, un niño nacido en Jalisco, el menor de una familia numerosa, rodeado de hermanos, campo, trabajo y una cultura donde uno aprende pronto que la vida no siempre pregunta si estás listo. El apodo llegó por su cabello rojizo, Canelo, como la canela. En cualquier otra vida quizá habría sido solo una broma familiar, pero en su caso ese apodo se convirtió en destino. Primero fue una palabra dicha por otros, luego fue una identidad, después una marca global. No siempre fue fácil cargar con esa diferencia. Durante años se ha contado que su apariencia, tan distinta para muchos niños de su entorno, lo hizo blanco de burlas. Uno imagina al niño pelirrojo aguantando comentarios, aprendiendo demasiado temprano que a veces el mundo te elige una etiqueta antes de que tú puedas elegir tu propia voz. Tal vez por eso el boxeo le quedó tan bien. No porque la violencia sea una respuesta a la infancia, sino porque el ring le ofrecía algo que afuera casi nunca existe: reglas claras. Ahí, si alguien te atacaba, podías defenderte. Si alguien dudaba de ti, tenías 3 minutos para convencerlo. En su familia, el boxeo no era una fantasía lejana. Varios de sus hermanos también subieron al ring. En ese ambiente los golpes no eran solo golpes, eran disciplina, rutina, futuro posible. Y en ese mundo, Canelo entendió algo que marcaría toda su vida. Nadie te regala respeto. Tienes que construirlo con dolor, con paciencia y con una terquedad casi peligrosa. Era demasiado joven cuando decidió tomar en serio ese camino. A los 15 años, cuando muchos adolescentes todavía viven protegidos por la idea de que el futuro queda lejos, Canelo ya estaba peleando profesionalmente. 15 años. A esa edad, el cuerpo todavía está creciendo, la personalidad todavía se está formando. Los miedos todavía no tienen nombre, pero él ya estaba aprendiendo a recibir golpes de hombres hechos, a convivir con la presión de ganar, a entender que el boxeo no perdona la ingenuidad. Ahí nació esa mezcla de seriedad, orgullo y resistencia que después algunos llamarían arrogancia. Quizá no era arrogancia, quizá era defensa. La forma en que un niño que tuvo que hacerse hombre demasiado pronto aprendió a no mostrarse vulnerable. Porque antes de tener millones, Canelo tuvo hambre de respeto. Y antes de que el mundo lo llamara estrella, ya había dentro de él una certeza silenciosa. Si quería llegar lejos, no podía permitirse parecer débil. La carrera empezó a crecer. Pelea tras pelea, su récord se inflaba y su reputación dejaba de ser local para volverse nacional. México, un país que entiende el boxeo como pocos, empezó a ver en Canelo algo que siempre busca en sus ídolos: dureza, técnica, corazón y una historia reconocible. Un muchacho de origen humilde, serio, trabajador, que no parecía pedir permiso para soñar en grande. Pero la fama no llega de golpe. Primero se acerca como una luz, te calienta, te guía, te hace creer que todo lo que ilumina es bueno. Luego, cuando ya estás dentro, descubres que también quema. Porque ya no peleas solo por ti. Peleas por tu equipo, tu familia, tus contratos, la televisión, los patrocinadores, la gente que compró una entrada carísima, los que te aman, los que esperan verte caer. En el boxeo, el éxito no solo te sube al escenario, también te pone una diana en el pecho. Uno de los grandes momentos que separó al joven Canelo del Canelo mundial fue su pelea contra Floyd Mayweather en 2013. Canelo era todavía muy joven frente a un maestro del oficio. Mayweather no solo le ganó. Lo educó en público, le mostró que el talento no siempre alcanza contra la experiencia, que la paciencia de un veterano puede desarmar la ambición de un muchacho. Fue una derrota dura, pero quizá necesaria, porque hay derrotas que destruyen y derrotas que enseñan. La de Mayweather pudo haberlo reducido a una promesa inflada por el marketing, pero Canelo hizo algo que define a los grandes competidores. No desapareció. Absorbió el golpe emocional, regresó al gimnasio y convirtió la vergüenza en combustible. Ya no podía ser solo el chico talentoso de México, ahora tenía que demostrar que el fracaso no era su techo.
Luego llegaron peleas que fueron construyendo su leyenda. Miguel Cotto, un nombre enorme. Golovkin, una rivalidad intensa, discutida, áspera, de esas que dividen familias y foros de Internet con la misma pasión. Kovalev, una subida de peso que muchos veían como locura. Plant, Saunders, rivales que le permitieron consolidarse como rey del supermediano. Pero en cada escalón había un costo. El público veía los cinturones, las bolsas millonarias, los estadios, los flashes, pero muy pocos veían lo que implicaba vivir años con el cuerpo convertido en herramienta de trabajo. Subir, bajar, entrenar, viajar, concentrarse, controlar la dieta, mantener la imagen, defender decisiones, preparar otra pelea antes de haber disfrutado la anterior. El éxito llegó rápido, pero el precio empezó a cobrarse en silencio. Le quitó parte de su juventud. Mientras otros jóvenes se equivocaban en privado, Canelo construía una carrera donde cada error podía volverse noticia. El ring lo hizo madurar, pero también le robó la ligereza, esa despreocupación que solo existe cuando nadie espera nada de ti. Le quitó privacidad, cada relación, cada gesto, cada compra, cada silencio, cada rival elegido o rechazado podía convertirse en tema de discusión. Le quitó paz, y esa quizá fue la moneda más cara. Porque llegó a ese punto extraño de la fama donde ganar ya no produce gratitud automática sino debate. Si vencía a un rival, aparecía alguien diciendo que ese rival no era suficiente. Si dominaba una división, le pedían subir a otra. Si subía y perdía, decían que su ambición lo había traicionado. Si bajaba, decían que buscaba seguridad. El campeón se volvió una especie de examen permanente. Y vivir examinado cansa. Cuando vienes de abajo y construyes tu respeto golpe por golpe, es fácil creer que cada crítica amenaza con devolverte al lugar donde empezaste. Y entonces trabajas más, te cierras más, te endureces más, pero también te alejas de la posibilidad de admitir cansancio. El cuerpo, sin embargo, no entiende de orgullo. Con los años, los reflejos cambian, las manos duelen, las lesiones aparecen. Los rivales jóvenes miran al campeón como el campeón miraba antes a los veteranos, no con reverencia, sino con hambre. Ese es un momento brutal en la vida de cualquier atleta, el día en que deja de ser el cazador indiscutible y empieza a sentir que también lo están cazando. La derrota ante Dmitry Bivol en 2022 fue una grieta. No porque perder sea vergonzoso, sino porque mostró algo que muchos no querían ver. Canelo era grande, sí, pero no invulnerable. Había límites físicos, había estilos incómodos, había noches donde la voluntad no alcanzaba para imponer el guión. Después vino el intento de sostener el reino, pero cada pelea era leída no solo como deporte, sino como diagnóstico. ¿Está acabado? ¿Ya no pega igual? ¿Se volvió demasiado rico? ¿Está eligiendo rivales o evitando fantasmas? Y en medio de todo eso, el hombre detrás del campeón seguía teniendo una familia, hijos, una esposa, una vida privada que no podía quedar completamente separada de la maquinaria pública. Porque cuando eres Canelo, incluso descansar parece sospechoso, incluso sonreír en vacaciones puede ser leído como falta de compromiso. Ese es el precio de ser símbolo. El símbolo pertenece a todos menos a sí mismo. La vida personal de Canelo merece ser contada con cuidado, no como chisme, sino como una parte humana de alguien que durante mucho tiempo pareció existir solo con guantes puestos. Canelo fue padre muy joven. Ser padre cuando todavía estás construyéndote a ti mismo es una experiencia que mezcla ternura, miedo, responsabilidad y aprendizaje a golpes. Mientras su carrera subía, su vida personal también crecía, con hijos, relaciones, compromisos y una necesidad constante de dividirse entre el hombre público y el hombre de casa. Su relación con Fernanda Gómez ocupó un lugar importante en la mirada mediática. Se casaron en 2021 en Guadalajara, en una ceremonia que tuvo algo de cuento moderno. El campeón, la catedral, la elegancia, el país mirando de reojo. Pero incluso en una imagen tan luminosa, conviene recordar algo. El matrimonio de una figura pública nunca pertenece del todo a quienes lo viven. Un hijo no te ve como campeón mundial, te ve como papá. Una pareja no convive con el ídolo de los pósters, sino con el hombre que llega cansado, preocupado, a veces distante, cargando tensiones que no se quitan al cerrar la puerta. Quizá por eso, cuando se le ve con sus hijos, con caballos, jugando golf, uno entiende que no todo lujo es vanidad. A veces, después de pasar la vida peleando,
El lujo más grande es una tarde tranquila, un momento sin preguntas, una comida sin cámaras. Y Canelo ha tenido polémicas. La más delicada fue el caso de clenbuterol en 2018. Se informó que dio positivo por esa sustancia antes de la esperada revancha con Golovkin. Su equipo atribuyó el resultado a carne contaminada, una explicación que en México ya había aparecido en otros casos deportivos. La Comisión Atlética de Nevada lo suspendió durante 6 meses, y aunque el asunto quedó en el terreno reglamentario, la mancha mediática no desapareció fácilmente. Para sus defensores fue un episodio explicado por un contexto conocido. Para sus críticos, una sombra que nunca dejó de acompañar su legado, y ahí aparece una de las verdades más incómodas de la fama. A veces una sospecha pesa más que una sentencia. Canelo siguió peleando, siguió ganando, siguió construyendo una carrera monumental. Pero desde entonces, cada vez que alguien quería atacarlo, ese episodio volvía a la conversación, como si ningún triunfo posterior pudiera cerrar del todo esa puerta. En el amor, en la familia y en la intimidad, Canelo parece haber buscado algo que el boxeo no puede dar: permanencia. Porque el ring es un lugar de verdad, pero también de paso. Una pelea dura 12 rounds, una carrera dura algunos años, pero la familia, cuando funciona, te recuerda que no eres solo lo que produces. Y tal vez por eso, cuando se acerca la madurez deportiva, el campeón empieza a mirarse distinto. Ya no pregunta únicamente ¿a quién debo vencer? Empieza a preguntarse ¿qué quiero conservar? La gran pregunta alrededor de Canelo nunca fue solo si era el mejor. La pregunta más profunda siempre fue otra: ¿cuánto de Canelo fue construido por ambición y cuánto fue construido por defensa? Durante años muchos se preguntaban si su seguridad era confianza o coraza, si su manera de hablar, a veces seca, a veces tajante, nacía de la soberbia o del cansancio de tener que explicarse, si esa obsesión por responder críticas con resultados era hambre deportiva o una antigua necesidad de ser respetado. Y a los 35 años, Canelo parece haber dejado ver una verdad que no necesita frase espectacular. El campeón también se cansa de ser campeón. No porque no ame el boxeo, sino porque llega un momento en que la gloria pesa casi tanto como la derrota. La derrota ante Terence Crawford en 2025 reforzó esa sensación. Crawford subió al escenario con inteligencia, ritmo, precisión y una tranquilidad que desarmó la narrativa esperada. Canelo no fue humillado como caricatura, porque los grandes no desaparecen de una noche a otra, pero sí fue superado. Y cuando una figura como Canelo pierde ante otro maestro, el mundo no solo comenta una pelea, empieza a escribir epitafios. Se terminó. Ya no es el mismo. Le llegó la edad. Crawford lo expuso. Frases duras, fáciles de decir desde una pantalla. Pero la realidad era más compleja. Canelo no era un hombre acabado. Era un atleta entrando en una etapa distinta, donde el cuerpo pide negociación, donde el legado ya no se construye acumulando cinturones, sino eligiendo cómo quiere ser recordado cuando los cinturones ya no estén sobre la mesa. La verdadera admisión de Canelo no fue una frase literal dicha en una silla dramática con música triste de fondo. Estuvo en sus gestos, en sus decisiones, en sus pausas, en esa forma de aceptar que el boxeo ya no puede ser una guerra eterna contra todos, que ser grande no significa no sentir miedo. Significa caminar con miedo y aún así entrar al ring. Que la disciplina no borra las heridas, que los aplausos no siempre llenan la mesa cuando la noche termina. También está la cuestión de los rivales, ese debate eterno. ¿Evitó a algunos? ¿Eligió bien? ¿Eligió por negocio o por legado? En el boxeo la respuesta casi nunca es pura. Los campeones no se mueven solo por orgullo ni solo por miedo. Se mueven por contratos, fechas, pesos, promotoras, lesiones, estrategias y, sí, también ego. Reducir todo a valentía o cobardía es cómodo, pero injusto. Canelo enfrentó a grandes nombres, tomó riesgos reales, subió de división, perdió, volvió y siguió siendo relevante. También tomó decisiones discutibles, como cualquier estrella con poder. No fue santo ni villano. Fue un campeón navegando un deporte donde cada decisión deportiva también es una jugada económica. El público quería una verdad simple, pero la verdad no era simple. Era la historia de un niño convertido en marca, de un peleador convertido en empresa, de un campeón convertido en símbolo y de un hombre intentando no perderse dentro de todo eso.
A los 35 años, Canelo no está en el final triste de una película. Sigue siendo una figura enorme, sigue entrenando, sigue generando expectativa, pero ya no es el joven que perseguía al mundo con hambre intacta. Ahora es un hombre que carga historia, y eso se nota. Se nota en que cada pelea tiene una capa emocional distinta. Ya no se trata solo de ganar, se trata de responder a la edad, al desgaste, a la memoria de sus mejores noches, al fantasma de sus derrotas. Se trata de mirar al espejo y reconocer que el cuerpo que te llevó hasta la cima también merece ser escuchado antes de romperse. Canelo parece estar en esa zona delicada donde todavía tiene nombre, calidad y poder de convocatoria, pero donde cada combate exige una pregunta más seria. ¿Para qué? ¿Para demostrar qué? ¿A qué precio? El público siempre pedirá una pelea más, un rival más, una noche más. Así funciona el amor de los fanáticos. Es apasionado, pero también insaciable. Quiere despedidas perfectas y finales de película. Pero el cuerpo del campeón no vive en la imaginación del público, vive en músculos, huesos, cicatrices, campamentos y mañanas de dolor. Irse demasiado pronto duele, irse demasiado tarde también. La diferencia entre ambas cosas puede ser cruelmente pequeña. El legado real de Canelo no depende de las deudas que otros inventan. Su legado está en haber llevado el boxeo mexicano a una era global diferente, en haber convertido su disciplina en una empresa propia, en haber sido, durante años, el nombre que sostenía grandes fechas del calendario boxístico, en haber inspirado a niños que vieron en él no solo una técnica, sino una posibilidad, en haber demostrado que un muchacho de Jalisco podía sentarse en la mesa donde se decide el negocio mundial del boxeo y no agachar la mirada. También está en sus contradicciones, porque los legados perfectos no existen. Existen carreras con luces y sombras, decisiones brillantes y decisiones discutidas, noches mágicas y noches difíciles, y quizá esa mezcla lo hace más interesante que cualquier estatua limpia y aburrida. Canelo nunca fue solo un héroe, tampoco fue el villano que algunos quisieron dibujar. Fue algo más humano, un hombre con talento extraordinario, ambición feroz y una capacidad impresionante para cargar presión. Un hombre que tuvo que aprender que la fuerza no consiste en negar el cansancio, sino en reconocerlo antes de que te destruya. Cuando uno mira la historia completa de Canelo Álvarez, entiende que la tragedia no está en una derrota específica, no está solo en Mayweather, ni en Bivol, ni en Crawford. La tragedia más profunda es más silenciosa. Es la historia de alguien que convirtió la necesidad de respeto en una carrera inmensa, pero que tuvo que pagar por ese respeto con juventud, intimidad y paz. Es la historia de un niño que fue señalado por ser distinto y terminó volviéndose tan grande que millones se sintieron con derecho a señalarlo otra vez. Es la historia de un campeón que aprendió a no mostrar dolor en un deporte donde, paradójicamente, todo se trata de causarlo y resistirlo. Detrás de esa mirada dura no había ausencia de miedo. Había entrenamiento para ocultarlo. Detrás de esa seguridad no había una vida perfecta. Había años de presión acumulada y una soledad que solo conocen quienes deben ser fuertes incluso cuando nadie les pregunta si pueden seguir siéndolo. Lo que Canelo finalmente parece admitir no es un secreto escandaloso. Es algo mucho más humano, que la grandeza también duele. Duele porque te obliga a sacrificar partes de ti mismo. Duele porque el mundo aplaude tus victorias, pero rara vez se queda a entender tus silencios. Duele porque un día descubres que ya no peleas solo contra rivales, sino contra la imagen que todos construyeron de ti. Su historia sigue atrapando porque no es solo la historia de un boxeador. Es la historia de cualquiera que alguna vez sintió que debía ser fuerte para merecer amor. De cualquiera que confundió respeto con invulnerabilidad. De cualquiera que ganó cosas importantes, pero en secreto se preguntó cuánto de sí mismo había dejado en el camino. Canelo Álvarez todavía no ha cerrado su última página, pero incluso si mañana decidiera colgar los guantes, su historia ya dejó una pregunta que va más allá del deporte. ¿Qué queda de un hombre cuando deja de intentar demostrarle algo al mundo? Tal vez queda Saúl, el niño pelirrojo, el muchacho de Jalisco, el padre, el esposo, el hombre que aprendió a pelear antes de aprender a descansar. Y quizá, al final, esa sea la victoria más difícil, no vencer a otro campeón, sino hacer las paces con uno mismo. Porque a veces la verdadera tragedia
no es perder los aplausos, sino descubrir todo lo que uno tuvo que callar mientras el mundo seguía aplaudiendo.